Yo le estoy predicando a ustedes hace 9 semanas con hoy una serie que le titulé Inconcluso. Inconcluso es el mensaje que le he estado predicando. Hoy en particular les quiero hablar un poquito de los desafíos de Dios. Esos momentos en la vida en que Dios nos tira una curva y nos sorprende. Esos momentos en que Dios dice, quiero hacer algo, pero quiero hacer algo diferente a lo que tú estás acostumbrado, a lo que tú siempre has visto. Y no estamos de verdad preparados para eso que Dios quiere hacer. Lucas está escribiendo este libro llamado Hechos para registrar la historia de la iglesia primitiva. Fueron años después que Cristo tuvo su ministerio terrenal, después que Cristo murió, lo enterraron, resucitó y subió al cielo. Y nos podemos hacer la pregunta ligera, ¿qué hizo la gente después que Cristo ya no estaba con ellos? Podemos aprender que ellos estaban cumpliendo el mandato de Dios a través de la gran comisión que Él le había dado y le había dicho que fueran testigos de Él en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y hasta ahora, pues, lo que hemos leído, podemos decir que si Dios les dijo, Cristo les dijo, vayan a Jerusalén, podemos decir, check, ellos fueron a Jerusalén y predicaron en Jerusalén y decenas de miles de personas llegaron a conocer a Cristo. Podemos decir que también fueron al campo de Judea y habían visto un gran número de discípulos entregar sus vidas a Jesús. Así que también podemos decir, Judea, check. Pero les faltaba Samaria y les faltaban los confines del mundo. En general, la iglesia había experimentado una gran paz y productividad en el ministerio. Hasta el pasaje de la semana pasada vimos que la iglesia estaba gozando del favor del avivamiento que ellos estaban participando. La gente se estaban convirtiendo, la gente estaban aceptando a Cristo, milagros estaban sucediendo. Pero entra Esteban a la escena y Esteban empieza a predicar a Cristo. Y aunque Esteban no era uno de los apóstoles originales que Cristo había escogido, pero Esteban había aceptado a Jesús y ahora estaba predicando a Cristo. Y mientras Esteban continuaba predicando el mensaje de Cristo con valentía, el establecimiento religioso no le estaba gustando lo que Esteban estaba predicando. Y no le estaba gustando lo que estaba enseñando Esteban. Y la Biblia dice que aunque ellos vieron a Esteban, y al escucharlo, note bien, dice la Biblia, que ellos se sorprendían de la sabiduría de él. Note bien que la Biblia dice que también cuando ellos escuchaban a Esteban, ellos veían el rostro de Esteban como el rostro de un ángel. Pero también dice la Biblia que viendo a Esteban como el rostro de un ángel y sorprendido por la sabiduría de él, que dice la Biblia que hicieron, lo arrestaron, lo sacaron afuera, lo apedrearon y lo mataron. Porque si tú piensas que tú ser cristiano y tú vivir una vida de ejemplo y que la unción de Dios está sobre ti y la gracia de Dios está sobre ti, eso elimina la oposición, te equivoca. Les dije la semana pasada que nuestro mensaje tiene diversas reacciones. Nuestro mensaje lleva gente a Cristo. Nuestro mensaje lleva gente a la reconciliación. Nuestro mensaje lleva a la gente a rendirse a los pies de Cristo. Pero también nuestro mensaje, por más ungido que sea, por más saturado que sea, también provoca rebelión en la gente. También provoca agresividad en la gente. Así que si tú estás en esto o piensas estar en esto y crees que la gente te va a aplaudir, la gente te va a querer, la gente te va a aceptar porque tú estás bien con Dios, te equivocas. La gente va a tener diferentes tipos de reacciones. La gente se enojaron tanto con Esteban que mataron a Esteban y ahora la iglesia que gozaba de la aprobación y gozaba del avivamiento producto de Pentecostés, ahora la iglesia se hizo enemigo público número 1. Y veremos cómo esta iglesia primitiva respondió a un par de los desafíos que se le presentaron. Y debido a que nosotros también, como esa iglesia, vamos a experimentar desafíos y retos de parte de Dios, pues es importante que nosotros de antemano determinamos cuál va a ser nuestra postura.
Porque una cosa es cómo usted actúa y otra cosa es cómo usted reacciona. Una cosa es lo que usted de antemano determina que usted va a hacer y usted se prepara para eso. Otra cosa es que por más que usted se prepare de antemano, lleguen cosas a su vida que usted no sabe cómo va a manejarlas. ¿A cuánto de ustedes la vida le ha traído sorpresas? Levante la mano los que habían traído sorpresas. La vida te da sorpresa. Sorpresa te da la vida. Veo que te gusta la salsa también, ¿verdad? Mira lo que dice Hechos capítulo 8, verso 1 en adelante. Y Saulo consentía en su muerte. Estaba Saulo de acuerdo con que asesinaron a Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a entregar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Anote eso, hombres y mujeres, porque eso es importante. Porque generalmente cuando la persecución llegaba a los hombres, nunca a las mujeres. Pero esta persecución fue tan aguda que ni las mujeres fueron salvas. Amén. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Ahora vamos al versículo 26 de ese mismo capítulo. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Voy a retomar esa historia en unos minutos. Pero quiero contarle algo que es historia más reciente nuestra. En el verano del 1967, Hollywood lanzó lo que llamamos un desafío a la sociedad. La pregunta en cuestión era esta: ¿qué iba a hacer la Corte Suprema en un caso que tenía al país hipnotizado? Solo habían pasado 4 años desde que Dr. Martin Luther King Jr. anunció desde los escalones del monumento de Abraham Lincoln que tenía un sueño de que el hombre iba a ser juzgado por el contenido de su carácter, no por el color de su piel. Pero en el 1967 la pregunta ante la Corte Suprema era: ¿es lícito que un hombre negro se case con una mujer blanca? Ese era el debate en este país hace unos cuantos años atrás. ¿Se puede un hombre negro casarse con una mujer blanca o una mujer blanca? Y ese era el debate que había en el país. Entonces, en el verano del 1967, lo que se convirtió en una película más importante de la época, retrató lo que son los desafíos de la vida. Y muchos de ustedes a lo mejor nunca han visto la película y no tienen que verla. El nombre de la película es Guess Who's Coming to Dinner. Adivina quién viene a comer a casa. Spencer Tracy y Katharine Hepburn interpretaron el papel de 2 protagonistas, de 2 personas altamente funcionarios de la ciudad, progresivas, gente que aceptaban a todo el mundo, se llevaban con todo el mundo. Ellos trabajaban en la cocina de la ciudad, ellos trabajaban con los negros de la comunidad, ellos ayudaban a la gente, a los niños pobres, a los niños negros de la comunidad, ellos ayudaban. Pero ¿qué sucede? Su hija, que estaba vacacionando en Hawái, regresa de Hawái y les dice a los padres: papi y mami, tengo una sorpresa para ustedes, traje a mi novio a cenar. Y los padres, pues bien progressive. Está bien, ¿quién es tu novio? Cuando la hija abre la puerta y entra el novio, era un negro. Y por más educados que ellos eran, por más
abierto a las posturas de la sociedad que ellos eran. Una cosa es tú darle de comer a un negro, otra cosa es que tu hija se enamore de un negro. Una cosa es que tú digas, yo soy de mente abierta. Y otra cosa es que esa mente abierta sea retada. Y el racismo de ellos, por más que ellos quisieron disimular y contenerlo, se vio. Yo siempre relajo al pastor Jorge. Y si él me está viendo, te estoy hablando a ti. El pastor Jorge, cuando nuestra iglesia empezó hace 19 años atrás, el relajo de él conmigo era, él tiene 2 hijas, a Cintia y a Ivette. Y Cintia tenía un par de años, Ivette nació aquí en esta iglesia. Y Jorge, jugando, siempre decía, estoy loco que tengan 12 años para casarla. Y él siempre, cuando las nenas hacían algo, y él me decía, estoy loco que tengan 12 años para casarla. Bueno, Cintia tiene 20 y algo. Y Beth ya tiene 19. Y cada vez que un muchacho se le acerca a Cintia, a Jorge se le paran los pelos kinky que tiene. Porque una cosa es decir, cuando la nena es chiquita, estoy loco que se case. Y otra cosa es verla ya grande enamorándose. Una cosa es tú decir, yo reprendo al diablo, y otra cosa es tú ver venir al diablo donde tú estás. Y muchos de nosotros hemos aprendido a reprender al diablo desde lejos, pero no hemos aprendido a enfrentarnos al diablo de cerca. Y lo que Dios le está diciendo a la iglesia es, ¿sabe qué, iglesia? Tienes que prepararte, porque van a suceder cosas que tú no esperas, y el verdadero tú va a salir a la luz. ¿Me estás escuchando? There will be things that will come your way and the real you will come out. Tú puedes decir que tú eres bravo, que tú eres guapo, que tú te enfrentas a cualquiera, pero otra cosa es cuando el enemigo se te para al frente y te dice, pelea ahora, lucha ahora. Yo tenía un amigo que, voy a reservarme el nombre de él, porque de vez en cuando él viene a visitarnos. Y este amigo mío, grande, musculoso, militar. Y él siempre, cuando nosotros nos reuníamos muchos años atrás, este amigo mío, pues él siempre expresaba su agresividad militar, y entre nosotros era el más bravo de todos nosotros. Era el más fuerte de todos nosotros. Un día estábamos cenando y vinieron 2 tipos que parece que están medio ebrios y se pusieron un poco incordios. Y esos 2 tipos pues llegaron a la mesa donde estábamos nosotros y tropezaron con nosotros. Y los 2 tipos se pusieron un poco agresivos y se pusieron medios violentos. Y estábamos nosotros sentados ahí, y yo le soy franco, mi reacción primera es, aquí está este que es militar, que es el más grande de todos nosotros y es el más guapo de todos nosotros. Para sorpresa mía, era el más nervioso que estaba, el más asustado que estaba, el más miedo que tenía, y el que tuvimos que consolar después porque le dio un ataque de pánico. Y yo, pero mira yo creía que era macho men y salió macho men. Yo creía que era macho men y salió macho menos. Cuando sucede algo que tú no esperas, el verdadero tú, que a veces se esconde, sale a la luz. Y hoy veremos a esta iglesia, en particular a este hombre llamado Felipe, siendo desafiado por Dios a hacer aquello que hasta ahora la iglesia no había hecho. La iglesia había ido a Jerusalén, la iglesia había ido a Judea y había predicado en Jerusalén y había predicado en Judea, pero ahora Dios los quiere llevar a Samaria, ahora Dios los quiere llevar al fin del mundo, donde no hay aplauso, donde no hay comodidad, donde no hay aire acondicionado, donde no hay cama donde dormir y donde no hay aplausos que la gente les va a dar. Y ahora Dios dice, vamos a ver qué ustedes pueden hacer con esto ahora. Y yo me atrevo a decir que Dios está buscando
una iglesia que Él está dispuesto a sacudir el piso donde esa iglesia está. Y el Dios va a decir, vamos a ver quién es iglesia de verdad. Vamos a ver quién va a adorar a Dios de verdad. Vamos a ver quién ama a Dios de verdad. Hoy les voy a dar 3 puntos ligeros que nos ayudan a nosotros a entender esto que quiero predicarles cuando Dios envía desafíos a nuestras vidas. Y lo primero que yo quiero que usted entienda es que los desafíos de Dios suelen siempre estar llenos de sorpresas. Los desafíos de Dios suelen estar siempre llenos de sorpresas. Cuando Dios te reta, generalmente significa que tu vida estará llena de cosas que tú no esperabas. No puedo imaginar que la iglesia primitiva viera que la persecución se avecinaba en el horizonte. No creo que Esteban se levantó esa mañana pensando que ese día lo iban a matar. Pero mire cómo dice el verso 1. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia. Y tan pronto nosotros escuchamos la palabra persecución, la aplicamos a nuestro entorno. Y pensamos, sí, yo he sufrido momentos difíciles. Pero quiero que te diga algo. La persecución de la que la Biblia está hablando es mucho más allá de una broma debido a tus convicciones religiosas. Es mucho más allá de sentarte a la mesa y no ser aceptado por aquellos que tú quieres que te acepten. Va mucho más allá de gente burlándose de ti porque eres cristiano. Cuando la Biblia habla de persecución, habla de persecución feroz, atroz, que va a desafiar al más grande de nosotros. Y hay algo que hay que entender cuando estos momentos vienen de parte de Dios que nos sorprenden, porque no sabemos qué es lo que Dios está haciendo en ese momento. A veces nos va a sorprender en el lugar en que estamos llamados a servir. Hechos 3 dice que vemos que la iglesia primitiva se enfrentó a esta persecución. Y Hechos 3 dice que la iglesia primitiva estaba siendo asolada por Saulo. Y esta palabra asolada es una palabra horrible, porque lo que quiere decir en griego es que estaban siendo desgarradas sus carnes, como cuando una fiera desgarra su presa. Eso es lo que quiere decir ahí. Que la persecución era como un león feroz coger y morderte y comerte a sangre fría. Como que tú estás en la playa y un tiburón empieza a morderte y a despedazarte a sangre fría. Y la Biblia dice que la iglesia primitiva estaba siendo desolada. Pero quiere que le diga algo. En medio de todo eso, mire lo que Dios hace. En vez de enviarlos a ellos al lugar de su comodidad, los envía a Samaria. Y los envía al fin de lo que yo conocía en su mundo. Porque muchas veces estamos pasando por momentos de prueba y queremos ir al lugar del consuelo. Estamos pasando por momentos difíciles y queremos ir donde nos pasen la mano. Queremos ir donde nos tongoneen. Y lo que Dios hizo con esta iglesia fue, en medio de su prueba más aguda, los llevó al lugar de mayor animosidad. ¿Qué me dice esto a mí? Que mi fe tiene que estar puesta en Cristo Jesús, no en el lugar donde yo estoy y no donde la gente que me rodea a mí. Mi fe tiene que ser puesta en aquel que tiene el depósito mío en sus manos. Dale un aplauso a Dios por eso. ¿Qué beneficio iba a tener los seguidores de Cristo al experimentar este tipo de sufrimiento? ¿Qué Dios iba a hacer con ellos en este lugar de persecución, de prueba, de animosidad, de resentimiento en contra de ellos?
La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, tendremos problemas. Así que Cristo nos dice a nosotros, Él mismo personalmente hablando, que vamos a tener problemas. Incluso Él lo pone de la manera más ilógica posible para mí. Él dice, estas cosas, dijo Jesús, estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Yo no sé usted, a mí eso no me da paz. These things I tell you so that you will have peace. You will be persecuted by the world. That does not give me peace. Y Cristo dijo a sus discípulos, estas cosas digo para que tengan paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero si nos quedamos ahí, nos deprimimos. Pero lo que Él dijo después es lo que Él quería decirle de verdad a ellos. Pero no podía ocultarle la verdad completa. Él les dijo a ellos, confiad, yo he vencido al mundo. Él les dijo a ellos, le digo esto para que tengan paz. Pero antes de decirle lo que quiero decirle, tengo que decirle esto. Van a tener problemas, los van a perseguir, los van a asolar a ustedes, los van a maltratar. Pero ¿sabe qué? No importa lo que pase aquí, yo sigo siendo Dios y yo tengo el depósito tuyo en mis manos. Entonces, ¿por qué Dios permite que sus hijos, que su iglesia experimenten persecución, dolor o tristeza? La única respuesta que yo puedo dar es esta. Porque Dios no está tan interesado en tu comodidad como en tu semejanza a Cristo. Eso es lo único que yo puedo decirte. Y lo comparto, lo respaldo por la palabra. Dios no está tan interesado en tu comodidad como lo está interesado en tu semejanza a Cristo. God is not interested in your comfort. He is interested in your assimilation. Que tú seas asimilado por el poder de la palabra. Que tú te parezcas a Cristo. Que no importa lo que está pasando acá afuera, después que todo esto termine, tú te parezcas a Cristo Jesús. Cuando Arlene era chiquita, yo noté unos rasgos en ella que me gustaron. Era verdad que la regañamos, que se acabó por eso, pero aprendí algo de ella y dije, va a ser una mujer poderosa, va a ser una guerrera y va a ser una que vence. En la casa donde ella se criaba cuando ella chiquita, nosotros vivíamos en el norte. En el norte no es como aquí. Aquí usted tiene su casa y el garaje está conectado a su casa. En el norte pues está la casa y el garaje está al otro lado. Pues en la casa de nosotros estaba en la casa y el garaje al otro lado. Y después estaba el patio y el patio está lleno de palos. Pues Arlene, desde chiquita tú llegabas a casa y Arlene, si no estaba trepada en un palo, estaba trepada en el techo del garaje. Si no estaba trepada en el techo del garaje, estaba tratando de treparse en el techo de la casa. Y lo otro era que Arlene cuando chiquita tenía más golpes y más cicatrices que piel. Porque se caía del palo, se caía del techo, se caía de donde sea y siempre estaba cayéndose de un lado y siempre estaba con un golpe. Pero había algo que yo miraba de Arlene y decía, esta muchacha va a ser una guerrera. Porque Arlene, según de rápido se caía, así de rápido se sacudía y se levantaba y seguía para adelante. Y habían veces que ella hasta tenía un tajo que tú decías, este tajo hay que limpiarlo y hay que sanarlo. Y tú venías y tú le sanabas el tajo, lo que fuera. Y ella, antes de tú terminar de poner la curita, ya estaba trepándose en el dichoso palo de nuevo. Y decía, esta va a ser una guerrera, esta va a ser una vencedora. Porque esta entiende que los golpes de la vida no están diseñados para paralizarte, están diseñados para promoverte. Oh, yo no sé si usted escuchó eso. Los golpes de la vida no están diseñados para paralizarte, están diseñados para fortalecerte. Tú tienes que aprender que en la vida vas a tener golpes, que en la vida vas a tener dolores, que en la vida te vas a caer del palo, que en la vida van a haber momentos que van a pasar cosas que no son las mejores del mundo. Pero ¿sabes qué tú haces? Tú haces lo que hacía Arlene. Te levantabas, te sacudías y para encima del oro, porque la vida es muy...
Entonces Dios lo que está interesado no es en que tú no te caigas del palo. Dios no está interesado en que tú no te caigas y te des un tropiezo. Dios dice, no, te vas a caer del palo, te vas a caer del techo, te vas a reventar y hasta a veces puntos te van a coger. A veces van a tener que hacerte una operación de corazón abierta. Pero cuando eso se acabe, yo seguiré siendo tu Dios. Yo seguiré siendo tu norte. Yo seguiré siendo la vida que te da vida a ti. O dale ese aplauso a Dios. Dios quiere que su iglesia profundice y madure. Dios quería que su iglesia se pareciera más a su Hijo. Y por esta razón permitió que viniera la persecución y que el pueblo tuviera que soportar. Dios permitió que este lobo llamado Saulo tratara de destruir a la iglesia. Pero por mucho que Saulo intentó, en lugar de destruir la iglesia, solo profundizó su resolución. Porque cuando tú le crees a Dios, ¿cuántos le creen a Dios de verdad? Cuando tú le crees a Dios de verdad, lo que viene adverso a tu vida no te paraliza, sino que profundiza tu resolución. Tú dices, ¿sabe qué? Ahora más voy a alabar a Dios. Ahora más voy para la iglesia. Ahora más voy a servirle a Dios. Ahora más me voy a conectar. Ahora más me voy a comprometer. Ahora más voy a servir donde Dios quiere que yo sirva. Porque diablo, tú no me vas a detener. Porque hay una palabra de Dios sobre mi vida. Y yo voy camino a la verdad del cielo a mi vida. A menudo nos sorprende cuando tenemos que sufrir. Y algunos de nosotros estamos sufriendo hoy. Y estamos luchando con varios problemas y nos preguntamos por qué Dios. Pero le animo a que deje a un lado buscar el consuelo que le alivie del problema y busque aferrarse más a Cristo Jesús. Deja de buscar quien te pase la mano. Deja de buscar quien... y empieza a conectarte más y más y más a Dios. Yo me creé en un tiempo, y yo creo que a lo mejor eso me ayudó muchísimo. En aquel entonces no lo entendía, pero yo me creé en un tiempo en que cuando yo era muchacho y alguien me regañaba o alguien me corregía, y yo iba donde los viejos para decirle, el hermano de la iglesia me miró mal, el hermano de la iglesia me regañó, el hermano de la iglesia me dijo esto. Yo aprendí rápido que eso no era buena idea. Yo no sé cuántos se criaron en el tiempo mío. I learned very quick that complaining did not help. Porque yo iba donde mi viejo, mira, el hermano fulano de tal me miró mal. ¿Y qué tú estabas haciendo? No, yo no hice, me vas a mentir, el hermano está mintiendo. Y pero espérate, yo vine a quejarme y me dieron un cocotazo. Me hicieron esto, ¿y por qué te hicieron? No, por esto. Ah, con que tú estabas... Y yo terminé con varios golpes que espérate, quejarme no es buena idea. Pues ¿sabe lo que Dios le está diciendo a la iglesia? Iglesia, te voy a posicionar de tal manera que aprendas que quejándote no avanzas, pero creyendo avanzas. Mientras más te quejas, más te estancas. Mientras más crees, más profundizas. Óyelo bien, mientras más te quejas, más estancado estás. Pero mientras más le crees a Dios, más avanza el propósito eterno de Dios. Pues ¿sabe qué? Vamos a creerle a Dios. Vamos a caminar con Dios. Vamos a confiar en Dios. Y muchas veces las sorpresas de Dios nos llevan a servir en lugares que nosotros no esperábamos. Los mejores consejos en la vida yo los he hallado en los ambientes menos esperados, con las personas menos esperadas. Ahora, lo otro que nos sorprende en los momentos de desafío de Dios es a quién estamos llamados a servir. Mire cómo dice el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. En primer lugar, Dios los llevó a Samaria. Los llevó a un lugar, a una tierra que no era tierra cómoda para ellos. Ahora los quiere llevar a servir a una gente que no eran civilizados. A una gente que estaban llenos de traumas, gente que estaban llenos de complejos, gente que estaban llenos de situaciones que tú dices,
wow, esto no es bueno. Los primeros discípulos nunca se habían acercado a Samaria y mucho menos ir más allá de Samaria, a no ser que fuesen provocados por Dios. Porque seamos honestos, muy pocos de nosotros vamos a ir a esos lugares donde nosotros identificamos que no hay remedio. Siempre usted va a encontrar a Dios llevando a los profetas a los lugares oscuros y a los lugares desolados. Y lo llevó Dios en el Espíritu a un valle de huesos secos. Y lo envió Dios a una viuda que estaba a punto de morir. Y llegó Dios, Cristo, a un lugar donde pasaba un féretro, donde el único hijo de una viuda murió. Y ahora lo lleva al desierto. Mire cómo dice el verso 26. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Ahora Dios lo lleva a un hombre marcado y castrado por la vida. Un hombre que es probable que a una temprana edad lo castraron. Y usted dice: pastor, ¿qué quiere decir eso? Un hombre que le sacaron todo aquello que producía hormonas saludables y todo aquello que producía testosterona en la vida de él. Y ahora este hombre no era, físicamente hablando, la semejanza de una persona saludable. Porque ahora, en vez de crear fisionomías masculinas, ahora se ha desarrollado con aspectos físicos ni de hombre ni de mujer. Ahora, en vez de ser un hombre que crece y es saludable y es musculoso, ahora es un hombre que es lo más probable enfermo, anémico. Porque todo aquello que está diseñado para alimentar su crecimiento físico ha sido arrancado de él. Pero este hombre marcado por la vida, con posición, con títulos, con recursos, regresa de Jerusalén y dice la Biblia que había ido para adorar. Así que es probable que no solamente este hombre había sido castrado y físicamente hablando este hombre no reflejaba a un hombre saludable. También emocionalmente parece que no refleja un hombre saludable, porque era un etíope, era un eunuco. Quiere decir que tenía rasgos judíos. Tenía rasgos, parte de su sangre era judía, pero no era aceptado por su pueblo. Así que traumatizado emocionalmente, traumatizado religiosamente y traumatizado físicamente, está este hombre leyendo la Biblia. Y es ahí donde Dios lleva a Felipe. ¿Alguna vez Dios te ha puesto en una situación con alguien que tú dices: pero ¿qué le voy a decir yo a este hombre? Yo digo, personas que me han preguntado: pastor, ¿por qué Dios se llevó a mi hija? Pastor, ¿por qué Dios se llevó a mi hijo? Yo digo, padres que me han dicho: pastor, ¿por qué no se llevó el malo y se llevó el bueno? Yo digo, personas que me han dicho: pastor, pero yo hice todo lo que Dios quería que yo hiciera, y con todo eso me dejó mi esposo, me dejó mi esposa. Con todo eso perdí el trabajo, perdí mi carrera. Y que Dios te lleve a esa gente y tú sepas que tú no tienes respuesta para ellos. La Biblia dice que este hombre estaba leyendo y él no tenía no entendía lo que leía. Y él estaba leyendo el pasaje. Mira lo que dice el verso 32. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero delante de los que lo transquilan, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de las que vivió. Y este hombre está leyendo algo y dice: yo no entiendo esto. Me está hablando del sufrimiento de este hombre. Ahora, este hombre entendía algo. Él se veía en el sufrimiento del que le estaba leyendo. Él se veía en el dolor del que le estaba leyendo, pero no entendía eso.
Y era como que Dios dijo, yo necesito un hijo mío, yo necesito una hija mía que haya vivido dolor, que haya vivido crisis, que haya vivido trauma, que haya superado los problemas, que haya superado el martirio, que haya superado el que hayan matado a uno de sus compañeros, que ahora venga donde este hombre que está pasando por algo similar y le diga, ¿sabe qué? Yo sé que tú no entiendes lo que dice ahí, pero lo que te está diciendo es que Dios, el que yo le sirvo, Él entiende tu sufrimiento, Él entiende tu dolor, porque Él también perdió a su propio hijo. Su hijo también fue cortado, pero ¿sabe qué? Él está sentado a la diestra de Dios Padre hoy e intercede por ti en estos momentos. Nuestro mundo de hoy está lleno de personas quebrantadas, heridas, y nuestra tarea como iglesia es encontrarlas, cuidarlas, brindarle esperanza, brindarle paz y amor. Pero estos desafíos exigen nuestro servicio fiel. Y estos desafíos necesitan que nosotros digamos, Señor, mándame donde tú quieras mandarme y a quien tú quieres enviarme. Yo no escojo a quien Dios me manda a servirle. Y yo no escojo dónde yo le sirvo a Dios. Eso lo decide Dios en mi vida y eso lo decide Dios para nosotros. Ahora esto sí entiendo, que hay veces que Dios quiere que nos bajemos del pedestal en nuestro ministerio donde nos hemos posicionado. Hay veces que nosotros tenemos una idea y un concepto de lo que es ser pastor, de lo que es ser ministro, de lo que es ser cristiano. Y hay veces que Dios tiene que bajarnos de ese pedestal. Hay gente que creen que ser líder, que ser ministro, que servirle a Dios es estar por las redes sociales predicando. Es estar parado en un altar predicando. Y aquí está el pastor William Torres. Y no sé si él está de acuerdo conmigo. La parte más fácil de ser ministro, de ser líder, es estar al frente con un micrófono. Y todo el mundo quiere el micrófono. Y todo el mundo quiere estar al frente hablando. Y todo el mundo quiere una audiencia. Pero no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio para tener una vida que refleja a Cristo acá al frente. Y es por eso que yo siempre les digo a ustedes, no permita que sus talentos los lleven a ustedes donde su carácter no pueden sostenerlo. Porque podemos tener talento y podemos tener habilidades, podemos aprender a hablar y podemos aprender a vestir y podemos aprender a proyectarnos. Pero antes de presentar todo eso tenemos que aprender a vivir. Y yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, Dios está diciendo, yo quiero una iglesia que sepa vivir. Yo quiero un cristiano que sepa vivir y que sepa ser asimilado por mí. Y entonces Dios tiene que bajar gente de pedestales. Y es como que Dios dice, ¿sabe qué, Felipe? Te quiero usar. Estás muy bien en Jerusalén. Estás muy bien en Judea. Y hasta cierto punto, cuando te llevé a Samaria, bregaste bien porque hasta demonios se iban cuando llegaste a Samaria. Vamos a ver cómo tú haces cuando tú estás solo con uno nada más. No es lo mismo predicarle a una iglesia llena de gente que hablarle a una persona sola, herida, destruida. Y Dios está llamando a nosotros a un servicio fiel, donde le servimos a Él, donde Él dice y con quien Él dice. Y aceptamos el desafío que eso representa. Y por eso es que muchas veces lo que Dios hace con nosotros y los desafíos que Él nos presentan, nos sorprenden. Porque no es lo que uno espera. Segundo, los desafíos de Dios exigen nuestro servicio fiel, porque es en nuestro servicio fiel donde demostramos que estamos seguros, que tenemos paz, que tenemos seguridad, que no importa lo que está pasando, sabemos que Dios está ahí y Dios nos cuida y Dios nos guarda y Dios sabe lo que está haciendo por nosotros. Porque solamente un creyente fiel es un creyente que se afirma en medio de las tormentas y tiene paz y tiene seguridad. Y puede decir, aunque me mate, en Él yo voy a confiar porque Él sigue siendo Dios y yo le amo a Él. Un servidor fiel del Señor lo demuestra siendo disponible. Diciéndole a Dios, Señor, aquí estoy. Tú no puedes dictarle a Dios los términos de tu disponibilidad.
Tú simplemente tienes que presentárselas a Él. ¿Me estás escuchando, iglesia? You don't give God the terms of your availability. You just become available. Tú le dices a Dios, aquí estoy. Estoy dispuesto. I'm willing. Voy donde tú quieres que yo vaya. Le hablo a quien tú quieres que yo le hable. Trato con quien yo quiero que tú trates. Y Dios así es que empieza a glorificarse en nuestras vidas. Y así es que Dios empieza a tratar, pero tú siempre tienes que decir a Dios, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieres. Y una persona que le sirve a Dios y que es disponible para Dios, lo demuestra exhibiendo una actitud correcta. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Y Felipe acudió al carro. Porque si tú eres disponible a Dios, cuando Dios te envíe, cuando Dios te lleve, cuando Dios te acerque, tú no peleas con Él. Pero Dios, no, esto es lo que yo quiero. Dios, no, yo no quiero hablarle a esa persona. Usted no sabe cuántas veces Dios me ha dicho a mí, ve y hablar a tal persona. ¿Quiere que le confiese algo? ¿Cómo digo esto sin meterme en problemas? Hay gente que se han ido de esta iglesia que yo he querido visitarlos para que vuelvan y Dios me ha dicho, no los visites. Y hay gente que se han ido de esta iglesia que yo estoy contento que se fueron. Y Dios me dice, visítalo. No sé si a usted le pasó eso alguna vez, pastor. Pero a mí me ha pasado. Se ha ido un hermano o una hermana y yo contento voy a buscarlo. Y Dios me dice, no, déjalo, déjala. Yo lo vuelvo y lo traigo. Yo me encargo de eso. Yo lo haré. Y yo con dolor en el alma, ahora mismito, yo llevo un par de años con un par de familias que yo he querido visitar. Gente que yo quiero muchísimo, gente que yo los amo, gente que tienen una trayectoria conmigo linda y que están retenidos. Y yo llevo un par de años queriendo visitarlos y Dios no me deja visitarlos. Mas sin embargo he tenido gente que cuando se han ido, yo he dicho, gloria a Dios. Y Dios me ha dicho, vete y búscalo. Pero Señor, búscalo. Pero Dios, búscalo. Entonces, cuando Dios te habla y cuando Dios te desafía, cuando Dios te reta, te va a desafiar y va a desafiar tu actitud. A ver cuál va a ser tu actitud ante aquello que a lo mejor tú no quieres hacer y a lo mejor tú humanamente no estás dispuesto a hacerlo, pero Dios dice, ¿sabe qué? ¿Estás dispuesto? Demuéstramelo ahora. Ahora le voy a decir esto y con esto voy a tratar de terminar. Los desafíos de Dios nos van a brindar situaciones fantásticas. Porque cuando seguimos el ejemplo que Dios nos da, vamos a poder predicar a Cristo. Y yo le voy a decir esto, no hay nada mejor que hablar la verdad del cielo. No hay nada mejor que poder predicar a Cristo y predicar las buenas nuevas del Evangelio. Cuando seguimos el ejemplo de Cristo, podemos participar de la gracia de Dios. Porque entonces vamos a ver cómo Dios restaura gente que tú dices, wow, yo nunca me imaginé que este Dios lo iba a restaurar. Yo nunca imaginé que este Dios lo iba a salvar. ¿Quiere que diga algo? Yo me acuerdo la primera vez que cuando Gabriel llegó a la iglesia. ¿Dónde está Gabriel? Ahí. Yo me acuerdo la primera vez que Gabriel llegó a la iglesia. La primera vez que Gabriel llegó a la iglesia, esta fue mi percepción. Porque yo le voy a decir esto, nosotros todos tenemos nuestros propios prejuicios. Y yo no sé si usted es como yo, a lo mejor el único pecador aquí soy yo, el malo soy yo, pero yo miro a la gente y yo llego a conclusiones. Me gusta, no me gusta. Es lindo, es linda, es feo, es fea. Me cae bien, me cae mal. Me pasó con el esposo de Juanita, que está con el Señor. La primera vez que yo conocí el difunto, el esposo de Juanita, yo lo vi y yo dije, este tipo a mí me cae mal. Después se convirtió en uno de mis mejores amigos. Pues cuando Gabriel llegó a la iglesia, ya Gabriel llegó con un pelo. Y no estoy exagerando, un pelo. Porque él había cogido todo su cabello y tenía tanto gel en la cabeza que lo que tenía era un pelo. Y después llegó, parece que llegó con todo el closet puesto encima.
porque el pantalón me imagino que era del papá y la camisa era de la mamá, porque todito le quedaba grande y todo estrujado. Y después tenía pantallas. Y para colmo, yo digo, fue Dios que lo usó para desafiarme. Lo sentaron al frente para que mientras yo predicara, estaba ahí de cara a cara conmigo. Y la iglesia de nosotros para ese entonces era chiquita, así que yo estoy predicando y literalmente estoy al frente de la persona. Y yo veo a este muchacho y él está ahí. Y él pasó al frente y se convirtió. Y cuando yo lo miré, yo dije, este muchacho, no me caíste muy bien la primera vez que llegaste. Y yo no sé si fue Dios el que me usó o si fue yo el que lo hice, pero yo hice algo que yo nunca hago. Como estoy predicando y me tenía ya tan mal la postura de él, la presentación de él, me tenía tan mal, yo vengo y le digo a él, ¿sabe qué? Dios va a tratar contigo y esto, Dios lo va a cambiar. Yo básicamente le dije, tú eres un desastre y estás vestido mal. ¿Verdad que te lo dije? Y yo dije, yo me fui para casa y me preguntaron, pero tú le hablaste así a ese pobre muchacho. Y decía, le hablé así. Y si no vuelve, ¿por qué no vuelva? Pero para mi sorpresa, ¿sabes qué pasó? Al otro día volvió y volvió con ropas que le servía. Al otro día volvió peinado, tenía más pelo del que tenía el día que lo vi la primera vez. Y hoy se ha convertido y hoy es parte de mi equipo pastoral. Porque Dios te va a llevar a ti a predicar este evangelio de gracia. No es un evangelio que la gente merece, un evangelio que nadie merece. Y tú vas a acercarte con esta palabra y tú vas a predicar esta palabra y tú la vas a entregar porque tú le has dicho a Dios, aquí estoy, úsame Dios. Y Dios a veces te va a usar a ti en tu propio reguero. Pero ¿sabe qué? Dios ve tu reguero, Dios ve el reguero de Él y Dios toma esos dos regueros y Él los recoge, Él los arregla y Él salva, Él rompe cadenas. Y cuando tú predicas, tú vas a ver la gracia de Dios manifestada. Hoy cada vez que yo veo a Gabriel ahora, yo veo a su esposa, yo veo a sus hijos y yo lo veo a él sirviendo, yo veo la gracia de Dios, yo veo lo que solamente Dios puede hacer. Dale ese aplauso a Dios. Y predicando y siéndole fiel a Dios y siendo dispuestos, disponibles para Dios, obtenemos una vista previa de lo que es la gloria de Dios. Porque si hoy yo puedo ver a Gabriel, hoy yo puedo ver a otros que yo los veo al frente adorando a Dios, que yo los veo en sus dificultades, en la presencia de Dios levantando sus manos. Cada vez que yo veo a Jennifer, yo la veo en el altar ella levantando sus manos y la veo que a veces cae de rodillas, a veces la veo que está llorando y yo veo eso. Yo lo que estoy viendo es una luz a lo que va a pasar cuando Cristo nos levante. Oh, yo no estoy ahí. Yo no he llegado, pero yo solamente me imagino que cuando yo llegue a ese lugar y yo los vea a todos ustedes ahora libres de carga, libres de lucha, libres de persecución, libres de desafío, libres de desastre, libres de crisis, en la presencia del Rey alabando a Dios. Yo ahora estoy viendo de lejos eso y me estoy preparando para lo que viene, porque un día la Biblia dice que grandes y pequeños, grandes y ricos y pobres, estaremos ante la presencia de Él diciendo: santo, 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 santo. Yo me estoy preparando para eso. Pero Dios quiere que esa persona que tú eres, que le va a adorar a Él, que le va a servir a Él, que va a estar dispuesto para Él y que va a mostrar la actitud correcta y que va a ser sorprendido por Dios en áreas que nosotros ni nos imaginamos, estemos dispuestos a decirle a Dios: hazlo, porque yo lo que quiero es crecer, yo lo que quiero es madurar, yo lo que quiero es profundizar. Tienes que estar dispuesto a decirle a Dios: Dios, yo no sé cuán difícil esto va a ser, y mucho menos sé cuál va a ser mi reacción. Pero yo te pido que tú me ayudes a servirte. Tú me ayudes a prepararme para que cuando venga ese momento yo pueda cantar si no hubiera sido por el Señor. Yo pueda decir: yo sé quién yo soy,
porque tú me has salvado, porque tú me has libertado. Y si Dios tiene que bajarnos del pedestal ministerial, como hizo con Felipe, que lo sacó de Jerusalén, lo sacó de Judea, y después que va a Samaria, lo saca de Samaria. ¿Ves cómo Dios lo fue menguando? Jerusalén, todo el pueblo, toda la ciudad. Judea, discípulos. Samaria, una población. Y Dios dice, tengo que bajarte aún más. Dios fue bajando a Felipe poco a poco de su pedestal, hasta que lo llevó a uno. Porque esto no se trata de las masas. Esto se trata del uno que está perdido. Esto se trata del uno que está perdido. Del uno que está dolido, del uno que está lastimado, del uno que ha sido marcado por la vida y que todo el mundo Esto se trata de eso. Yo era ese uno una vez. Ese uno que nadie quería, ese uno que nadie valorizaba, ese uno que nadie respetaba, ese uno que todos se burlaban de él. Yo era ese uno, yo era ese etíope, yo era ese eunuco. Y Dios envió un Felipe que estuvo dispuesto a bajarse de la tarima, del espectáculo, y estuvo dispuesto a ir donde ese uno y decirle: por ti vino Jesús, para ti vino Jesús. Por hoy yo vengo a decirte, iglesia, estás preparada, estás dispuesta a ser usada por Dios, no importando los desafíos que eso presente, y dejar que Dios haga lo que solamente Él puede hacer contigo y a través de ti. Porque al fin del día lo que Dios quiere hacer contigo es prepararte para llevarte a ese uno que nadie quiere, que nadie busca, que nadie valoriza, pero a ti te va a usar Dios para levantarlo.